quieres ir a terapia es como tener relaciones, es con ganas y te quitas hasta los calzones. Eso es lo primero que yo diría para alguien que cree que, o que tiene miedo de la terapia, que cree que tendría que ir. Hola a todos y bienvenidos a El Enfoque de la Vida. El día de hoy vamos a entrevistar a una persona muy importante que es Luis Carlos Camilla. Para mí fue mi primer mejor amigo cuando llegué a México y el día de hoy vamos a ver cómo el enfoque de la vida lo llevó hasta el día de hoy y cómo superó sus momentos críticos con su familia, con el deporte, con sus creencias. Me gusta mucho él y su experiencia porque es algo no común y es algo que no todos pueden llegar hasta este punto. Entonces, acompáñanos. Hola. Hola amigo. Primero te agradezco por estar aquí. Yo te agradezco a ti por la invitación y por esto que estás haciendo. Este tipo de proyectos son necesarios para entender que no estamos solos en la vida y que tanta variedad nos permite valorar nuestra propia individualidad y entender más nuestra humanidad. Entonces, primero te quiero preguntar, porque obviamente las personas que nos ven no te conocen, entonces cuéntanos cuándo naciste y qué pasó desde ahí. Yo nací el 2 de septiembre de 2003, nací en la Ciudad de México, pero mi familia, mi papá y mi mamá ya habían decidido vivir en Querétaro porque mi papá trabajaba en la bolsa de valores y llegó un momento en que todo el día estaba temblando su mano por el estrés y no les gustaba que sus hijos crecieran en la Ciudad de México. Entonces dijeron, vamos a Querétaro. Y luego nació mi hermano un par de años después, y conforme fue pasando el tiempo, mis abuelas se vinieron también a Querétaro, y mi tío también se fue de la Ciudad de México. O sea, todos venimos de la Ciudad de México, pero todos fuimos para diferentes partes de México. Y una pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo te trataban tus papás? O sea, ¿te trataban de una manera diferente que tu hermano o los dos iguales? ¿Te daban cachetadas cuando las necesitaban o no? ¿Eran muy respetuosos de ti? ¿Cómo te trataban? Mis papás siempre fueron y han sido y siguen siendo increíbles. Yo estoy súper agradecido con ellos y muchas veces les digo que todo lo que logro en la vida es gracias a ellos. Yo desde niño fui alguien muy miedoso, que tenía miedo a muchas cosas, a las alturas, a una abejita, a una mosca, a lo que sea. Y mis papás, haciendo lo mejor que pudieron, fueron muy protectores conmigo. O sea, no me dejaban prácticamente subirme a ningún juego, el viento, mil cosas. Y esa fue una parte que fuimos trabajando porque pues, me fui convirtiendo. Si ya era miedoso, me convertí en alguien más miedoso. Entonces hubo un momento en el que se dieron cuenta de eso y me metieron a artes marciales y cosas así. Nunca hubo golpes, siempre fueron muy disciplinados conmigo y fueron muy sobreprotectores, pero cuando se dieron cuenta lo cambiaron. Yo tenía fobia a las pelotas. Tú me podías hacer una pelota de aire de esas de los restaurantes de plástico, me la aventabas y para mí era el fin del mundo. Ellos me metieron a jugar béisbol, que es donde tienes una pelota, un deporte que no es de aire, o sea, adentro son hilos y cuerpo. Y hay personas que se mueren con un golpe de una pelota de béisbol en la cabeza. Para mí era una locura, pero para ellos era la mejor decisión y así lo fue. Entonces yo tengo recuerdos preciosos con ellos, pero tengo claro que la firmeza mezclada con cariño fue lo que me permitió crecer. Tengo muy presente una vez en mi primer examen de artes marciales, yo pues, hacía los golpes con mucha debilidad y los gritos muy bajito, y mi papá me encerró en su oficina y me dijo, no te sales de aquí hasta que hagas los golpes bien. Yo lloré y recuerdo ese día como una de esas veces que se formó mi carácter. Recuerdo que en el primer examen, fue después de ese día, lo hice súper bien, fui el mejor que lo hizo, y de ahí pues ha sido
muy importante para mí su guía. Mi papá es muy diferente a mí. Él es mucho más enfocado en las cosas sencillas, digamos, o en la vida humana, el trabajo y las cosas así. Yo soy alguien mucho más, digamos, curioso, más profundo, más sensible, pero siento que él fue el mejor papá que me pudo haber tocado para recordarme que sí es importante ver a las estrellas y aprender toda esa curiosidad, pero no podemos dejar al lado nuestra vida real. Y mi mamá es mucho más parecida a mí y ella también me ha recordado que esa parte curiosa también es muy valiosa. Ok. Y antes mencionaste que te metieron al equipo de voleibol, de béisbol. También luego jugué voleibol. Sí, claro. ¿En qué edad empezaste a jugar béisbol? Yo creo que empecé, si no me equivoco, a los 14, 15. Ok. ¿Y cómo te ayudó a desarrollar tu vida de deporte? O sea, a lo que voy, el nombre del canal es El Enfoque de la Vida. ¿Cómo es el deporte o la decisión de tus papás de tomar ese deporte te ayudó a dar un enfoque preciso a tu vida? Ok. Para mí el béisbol es un deporte muy completo. Cuando estás defendiendo, estás con todo tu equipo, pero al final lo importante o lo más importante es cuando vas a batear. Y ahí vas solo y tienes 9 personas del otro equipo que quieren evitar que llegues a home, que completes una carrera y tú estás solo bateando. Y para mí eso se ha convertido en algo muy simbólico, porque sí es cierto que tenemos a nuestra familia, que está en nuestras gradas, nuestro equipo que está en el dugout en este caso, pero al final de cuentas estamos hasta cierto punto solos y es nuestra responsabilidad cumplir lo que queramos cumplir. Y es duro estar parado ahí con tu bat y ver que alguien te va a aventar una pelota a ti con la mayor velocidad que pueda, y es una pelota que no tiene aire, es muy doloroso un golpe de esa pelota. Y yo siempre vi que esa pelota y el estar ahí sí te pregunta quién eres, ¿no? Y qué estás dispuesto a hacer para batear y para sacar adelante. Y eso fue para mí el primer deporte en el que fui bueno, porque nunca he sido particularmente bueno para los deportes, pero en el béisbol aprendí a ser bueno en un deporte. Mi equipo fue muy bueno, muchas veces llegamos a semifinales y a finales, y el béisbol a mí me ayudó más que nada a saber que si tienes un miedo lo tienes que enfrentar de la forma más profunda que puedas, y que el miedo, yo tenía entendido desde muy chiquito que el miedo nos protegía, pero yo con el béisbol aprendí que el miedo en realidad también puede de alguna forma matarte, y no dejar que vivas, y no dejar que enfrentes, y que sí van a pasar cosas que el miedo nos avisa. A lo mejor no te avientes de 6 pisos de altura, pero hay otro tipo de miedo, que es ese miedo irracional, ese miedo a vivir, y muchas veces el miedo a tener éxito y a triunfar y cosas así. Y el béisbol a mí me ayudó a entender que si tienes una fobia, no está bien, digo, es decisión de cada quien, pero no está bien que vivas así, ¿no? Ok, tengo esta fobia, no le hago caso y ya, sino que tienes que ir y enfrentarlo, y que muchas veces en esa enfrentación te encuentras a ti y lo más padre que tienes en ti. Okay. Muy palabras, muy profundas. Y dijiste que también hiciste artes marciales. Los dos, béisbol y artes marciales, son juegos de equipo, pero al mismo tiempo juegas solo. ¿Qué diferencia tuviste ahí? ¿Viviste lo mismo? Es decir, en el béisbol igual tienes un equipo, pero juegas solo, y en artes marciales lo mismo. ¿Viste diferencias o te sentiste lo mismo? Para mí, simbólicamente, las artes marciales yo creo han sido el evento o la decisión más importante de mi vida.
porque eso fue antes del béisbol y después siguió también. Ahí conocí a dos grandes maestros que hoy siguen siendo mis más grandes maestros, bueno, tres. El primero falleció dando clase de artes marciales y sus hijos continuaron con su academia. Y en comparación con el béisbol fue diferente, porque ahí en las artes marciales ahí sí estás en riesgo prácticamente todo el tiempo. Me tocó ver fracturas de brazo, de dedos, desmayos, cosas así, pero eso a mí no me daba miedo. Entonces es chistoso, ¿no? Porque en el béisbol pues, pasa mucho menos, en las artes marciales pasaba muchísimo. Y a mí no me daba miedo. Más bien lo que aprendí en las artes marciales es que cuando te caes, no importa cuánto te duela, no importa si quedaste mal, si te caíste, si vomitaste, lo que sea, si te está sangrando la boca, te levantas. Y tú tienes la decisión. Muchas veces me tocaron patadas fuertes a la cabeza y dolores muy feos y te quedas en el piso. Y tienes una decisión que es levantarte o no levantarte. Y yo me di cuenta siempre que las personas que no se levantaban se salían de las artes marciales, del kendo, que se llamaba. Y las personas que se levantaban siempre seguían. Y eso para mí fue muy simbólico, porque hubo un momento en el que yo tuve que dejar las artes marciales porque en un combate quedé atorado y pues casi pierdo el cuello, ¿no? Y si pierdes el cuello, pues lo más probable pierdes la vida. Y fue un momento en el que la vida me dijo que las artes marciales llegan hasta aquí, pero todo lo que aprendí es lo más importante que he aprendido en mi vida. Ahí conocí un poco del budismo, la meditación, cosas así, pero para mí lo más importante de las artes marciales es, y yo cualquier persona que conozco que tiene hijos les recomiendo que vayan ahí, es que aprendes que te levantas. Nos lo enseñan desde muy chiquitos ahí en las artes marciales. Yo entré a los 3 años y salí a los 17, y ahí desde muy chiquito, si te caes, te levantas, no hay otra. Y llega un momento en el que ya ni siquiera tienes tiempo para pensar, me levanto o no, es ok, pasó esto, y aplica también en la vida. Me levanto, ¿cómo me levanto? No sé, a veces es muy doloroso, pero te levantas. Y te digo, ahí si pudiera escoger un lugar para estar toda mi vida, sería en ese rollo de artes marciales. Ahí viví momentos muy felices, muy retadores, y conocí a un maestro que se llama Juanjo, que es el dueño, también con su hermano, y él ha sido de alguna forma un segundo papá para mí. Ha sido una inspiración a mi forma de vivir, mi forma de ser, y pues quedo muy agradecido con mis papás porque me llevaron ahí a ese dojo de artes marciales. Y de alguna parte pues tú puedes dejar el dojo, pero el dojo nunca te deja a ti. Ok, ahora pasamos a un poco más adelante de tu vida, cuando, bueno, digamos, en prepa. Yo sé, por esos años que tuvimos en prepa juntos, que desde chiquito, desde kinder hasta finales de prepa, tuviste en la misma escuela. ¿Eso cómo lo sientes? Fíjate que eso es algo que no me gusta ahora que lo veo en perspectiva, porque al momento de llegar a la universidad no tenía ni idea. O sea, yo estuve en la misma escuela de kinder, a final de prepa, como bien lo dices, y de alguna forma me acomodé mucho. O sea, conocí a las mismas 80 personas, excepto por algunos que fueron llegando y otros que se fueron yendo, pero conocí a las mismas personas, el mismo lugar, mismos maestros, y mi vida fue siempre eso. Yo pensé que el mundo era siempre nada más eso. Y ahora que entré a la universidad, que han sido idas y vueltas de universidades, pues es un mundo totalmente nuevo. O sea, se te abre totalmente la perspectiva, y conozco a muchas más personas
pero al mismo tiempo fue un reto aprender a conocer a personas nuevas, porque yo estuve conviviendo toda mi vida con las mismas personas. Hoy sé que pude tomarlo para lo mejor y aprender, pero sí fue algo que a lo mejor no fue lo ideal, estar en la misma escuela, pero al mismo tiempo fue muy padre porque conocí a personas toda nuestra vida, toda la vida que llevamos, y pude ver cómo crecían y cómo me di cuenta que muchos somos muy parecidos de niños y nos vamos haciendo muy diferentes conforme vamos creciendo. Entonces, si pudieras regresar el tiempo, ¿cambiarías esa cosa? O sea, ¿cambiarías el hecho de estar en la misma escuela y ir a otros lugares? Ahorita, por donde estoy, no cambiaría nada, pero si tuviera yo hijos, sí los cambiaría de escuela. ¿Sí? ¿Y no crees que sea al revés? ¿No crees que ese cambio de escuela como que influya en sus edades? Porque es como que no le dejas algo fijo que siempre está ahí. Te pongo un ejemplo, los papás, hay papás que se divorcian. En el momento de que el hijo ya no tiene seguridad de sus papás, no tiene un punto fijo. Para ti ese punto puede ser la escuela. Tienes un punto fijo por toda la vida, que es la escuela. En el momento que le cambies la escuela, le cambies ese punto fijo que ellos desde chiquitos tuvieron, a lo mejor les afecta más. ¿O crees que por su futuro es mejor cambiarlo para evitar que lleguen a adultos, entre comillas, y tengan ese miedo, como dices tú, de conocer personas que nunca tuvieron esa oportunidad? No, mira, no creo que los cambiaría de escuela cada año, pero sí los cambiaría. Te voy a decir por qué. Porque en la vida me he dado cuenta que no hay muchos puntos, más bien no hay puntos fijos, todo va a cambiar. Y para mí fue una ficción el estar tanto tiempo en algo que no cambiaba y no cambiaba y no cambiaba y no cambiaba. Y cuando llegué a la universidad, cambié de universidad, tú ya lo sabes, pero fue como, ¿cómo es posible que me esté el cambio de lugar de aprendizaje se volvió para mí algo que no tenía sentido, porque en realidad sí lo tiene y va a cambiar muchas cosas en la vida, muchas personas van a cambiar, las personas con las que convives, los espacios en los que estás, y una oportunidad también de saber que donde estás no vas a estar siempre, porque yo así lo sentía. Entonces, sí es cierto que es necesario tener raíces fuertes, pero también es importante saber que la vida va a cambiar y que es constante el cambio y que está bien y que a veces estamos bien y eso no significa que siempre vamos a estar bien, pero cuando estamos mal no significa que siempre vamos a estar mal. Y por ejemplo, en tu vida, ¿tuviste algún punto fijo que agradeces el día de hoy diciendo qué bueno que tuve siempre esa oportunidad de tener ese recuerdo hoy? Mi familia somos muy poquitos. Realmente, mi familia, así, lo más grande que yo tengo somos 8. Bueno, viene una prima, entonces ya van a ser 9. Pero a pesar de haber sido muy poquitos, siempre hemos sido muy unidos, de comer cada domingo, de comer con mis papás todos los días. Entonces ese es un punto fijo yo digo que hay que preservarlo lo más que se pueda. Obviamente la vida pues se puede poner en medio y pasa, pero ese punto fijo para mí la familia ha sido lo más importante. Y también un punto fijo que no tuve toda mi vida, pero que mis papás me dejaron ir escogiendo poco a poco mi postura sobre ese tema, fue el tema de Dios. Y para mí ese se ha vuelto el punto fijo más importante, junto con otro punto fijo que yo no sabía, que es yo mismo, mi relación conmigo. Entonces yo diría que esos 3 puntos fijos son para mí los más importantes y fuera de eso, nada. O sea, sí tengo que dejar ir la ropa, lo que sea, todo, pero la familia, Dios y yo son mis puntos fijos que están al centro de mi brújula. Hablando de Dios, tú empezaste esa relación con Dios cuando eras ya un poco más grande.
Sí. Dijiste que cuando hacías artes marciales conociste eso. Sí. ¿Cómo empezó tu relación? Porque no digo que todos, pero la mayoría de las personas son cristianas y no es fácil encontrar a alguien que no cree en Dios sino en Buda. Bueno, tu Dios pues. Entonces, ¿cómo cambió eso? ¿Por qué escogiste eso en lugar de el Dios de los cristianos? ¿O por cuál razón? Ok. El budismo yo lo conocí gracias a mi maestro, el que te digo que es muy simbólico para mí. Él se fue a Nepal un tiempo y le tocó un gran terremoto que hubo en Nepal mientras él estaba ahí de viaje. Él iba de viaje para conocer toda esta parte cultural, un poco de Buda y sus enseñanzas. Pero le tocó el terremoto y él estuvo ayudando a las personas que estuvieron afectadas por el terremoto. Fueron muchísimas, pero los más afectados son estas comunidades que vivían en las montañas. Y él se fue sabiendo que en cualquier momento podía haber otro terremoto, subió a las montañas, estuvo ayudando. Y cuando regresó diferente. Al inicio como que un poquito en shock. Yo creo que cambió su dinámica de lo que es el mundo. Pero ya que fue pasando el tiempo, se fue convirtiendo para mí y para muchas personas en un símbolo de luz. Y fue cuando nos empezó a platicar un poquito del budismo. Y así que me fue platicando del budismo, yo fui tratando de aprender de la meditación, de todos estos temas. Y en el budismo tibetano, que es el que nos enseña, no hay realmente una respuesta de quién es Dios. Ahí Buda es una persona que, Buda puede ser tú o puedo ser yo. Buda es el iluminado, alguien que aprendió, digamos, de la vida, que dejó de sufrir. Y entonces yo primero tomé esta postura de, para mí, no sé, el budismo que dice no sé qué pasa con Dios, pero sí sé qué es lo que puedes hacer para vivir una vida mejor. De una forma muy resumida. Y así estuve yo un buen rato hasta que llegó un momento en el que yo no negaba que podía existir Dios, pero tampoco declaraba nada ni tenía una postura específica. Y llegó un momento para mí en el que yo diría que uno de los momentos más difíciles de mi vida fue cuando por primera vez traté de hablar con Dios, porque el budismo no me estaba haciendo suficiente. Y otras cosas, si quieres podemos hablar más de eso, pero yo empecé a platicar con Dios y llegó un momento en el que le dije, si yo vuelvo a estar bien, todo en mi vida va a ser extra, ya no puedo pedir nada más y voy a disfrutar, ¿no? Y cuando volví a estar bien, en un proceso de ir a terapia mucho tiempo, fue que realmente empecé a conocer a Dios. A lo mejor no una parte muy ortodoxa, sino yo empecé a hacer mi propia investigación. Y nunca dejé de lado lo que aprendí con el budismo, pero dije, yo necesito más, yo necesito saber, por esta curiosidad, que es algo que tú y yo hemos compartido, yo necesito saber qué hay, ¿no? Mis papás nunca fueron de llevarme a la iglesia, pero yo empecé a investigar por todos lados, el Islam, lo cristiano, lo católico, y sin querer empecé a escuchar, mientras iba a terapia, los caminos que manejaba, empecé a escuchar música que era como cristiana, más o menos, y me empezó a gustar lo que decía. Entonces yo empecé a dirigir mi investigación hacia ese lado, y hoy llegó un momento en el que sí creo en Dios, más bien te diría no creo, sé,
no necesito creer porque sé, porque lo he sentido en mi vida, porque lo he visto en mi vida. Y no comparto muchas cosas con la religión católica o la religión cristiana. No comparto muchas cosas como es, digamos, la parte de los pecados o el miedo a Dios. Yo no lo entiendo como miedo a que me castigue, sino como miedo a estar lejos, no como me lo explicó una vez otro gran maestro, como ser un niño en un supermercado. Pues tú quieres ir de la mano con tu mamá y luego te distraes viendo que la Coca-Cola y te diste cuenta que no sabes dónde está tu mamá y te entra un pánico terrible. Así es como yo siento el miedo a Dios. Y hay otras cosas como lo que hace, cosas que sabemos que ha hecho la iglesia y cosas así por las que yo no diría que estoy aferrado a alguna parte o a alguna religión, porque yo siento que Dios va mucho más allá de lo que cualquier religión, cualquier libro nos pueda decir, y para mí Dios puede ser todo lo que necesites que sea. A lo mejor algunos se encuentran en una posición en la que dicen Dios para mí no es nada y ese es el rol que toma Dios en tu vida, o para algunos es el honor, el respeto, pero para mí Dios es lo que está hasta arriba de tu triángulo de prioridades, lo que dirige, lo que mueve tu brújula de lo que haces con tu vida, el enfoque que le das a tu vida. Y no tiene que ser nada más el Dios cristiano, nada más el Dios católico, sino que esta parte del budismo se me quedó, que es no podemos entender una parte, no puede entender el todo. Y eso es lo que la postura que yo tomé. Como yo soy una parte, no puedo llegar a entender con mi cerebro, digamos, el todo de lo que es Dios, pero puedo tomar de la religión cristiana, de la católica, de la cábala, lo que a mí me acerca más a Dios. Y así ha sido. ¿Y cómo es tu relación con Dios? Es decir, ¿rezas periódicamente en determinadas fechas o rezas cuando necesitas o cuando necesitas pedirle algo? ¿Cómo es esa parte del rezar? Sí, rezas. Sí, yo recé por primera vez, porque te digo, yo no tenía ni idea, no sabía cómo, pero recé por primera vez la noche que se murió mi perro, que fue un perrito que yo tuve desde los 5 años, estuvo con nosotros unos 14 años, y pues lo nombramos Rocky Balboa, torta de salchichas Camilla López, ese era su nombre. Y yo me fui de viaje, él estaba malo de salud, pero cuando nos fuimos estaba bien. Y el día que ya había acabado el viaje, el día que regresamos, estábamos en el avión, ese fue el día que murió. Llegué a casa y ahí estaba, ¿no? Pude despedirme pues, de su cuerpo, pero esa misma noche fue la primera vez que recé, no antes, o sea, no para pedirle a Dios que esté bien, sino para acercarme a Dios. Esa vez fue la primera vez que recé, fue en la regadera, me acuerdo muy bien. Y de ahí estuve rezando prácticamente una vez al día, diario. Nunca recé cosas específicas o cosas ya escritas, sino para mí rezar fue platicar con Dios. Y recientemente fui aprendiendo que Dios no es una máquina de chicles que tú le pides y te manda, mándame tal, o mándame salud, sino que yo fui aprendiendo a rezar por personajes a los que yo, digamos, admiro. Y hay un momento, hay una película que se llama La Pasión de Cristo, la hizo un actor, Jim Caviezel, y hay un momento en el que Jesús reza, ¿no? Y esa fue como una forma muy simbólica de rezar, porque le dice, Padre, que tú todo lo puedes, si es posible, quítame esta trampa que me pusieron, si es posible,
o sea, no le está diciendo, quítamela, yo no quiero que esto me pase, le está diciendo, si es posible, quítame esta trampa y, pero hágase tu voluntad, no la mía. Y eso es algo que conectó mucho conmigo, que es difícil, ¿no? La otra vez estaba en misa y el padre preguntó, ¿se quieren ir al cielo? Y todos, sí, queremos. Y preguntó cuándo. Y ya nadie dijo nada. Hoy, mañana, porque todos quieren irse al cielo, pero nadie se quiere morir. Entonces, nadie sabía qué responderle y el padre dijo, cuando Dios quiera. Y para mí eso ha sido muy importante. Para mí rezar es sí para pedirle fuerza a Dios, sí para pedirle sabiduría, sí para pedirle compasión, pero nunca para ordenarle que algo sí pase o que algo no pase. Siempre sí puedes decirle, si es posible, como dice Jesús en la película, si es posible, quita esto de mi camino, que no pase esto, pero nunca es una obligación o una máquina de chicas, como te decía. Yo más bien lo siento, igual esto lo vi en mis investigaciones, y hay un momento en el que Jacob está en la Biblia, está peleando y pelea no junto a Dios, sino con Dios. Y eso para mí se convirtió igual en algo muy importante. Ahí es cuando él recibe el nombre de Israel, los elegidos de Dios, que es que cuando estás sufriendo, cuando estás con dolor, Dios está ahí contigo, no para limpiar tu camino y para quitarle las piedras a tu camino, sino para pelear contigo. Y esa es la relación que diría que yo tengo con Dios. No es tanto que le pida que pasen ciertas cosas, sí las pido, si es posible, pero también lo más importante para mí con Dios es saber que cuando estoy sufriendo, Él está ahí para ayudarme a luchar y a seguir adelante y a mostrar una actitud. No escogemos lo que nos pasa, pero sí cómo reaccionamos ante lo que nos pasa. Y para mí eso es Dios, es la oportunidad de ser lo mejor de nosotros. Y sí, es un tema complejo. Ok. Y quiero ir a tu segundo punto fijo, bueno, tercero, que es ti mismo. Ahora, ¿cómo te relacionas contigo mismo? Dijimos que ya te relacionas con Dios rezando o pidiéndole cuando pueda de evitar cosas del camino. Ahora, ¿cómo te relacionas contigo mismo? ¿Cuándo te conociste a ti mismo? Yo, por este mismo que te decía que era muy miedoso, desde muy chiquito tuve una vida muy bonita, gracias a mis papás. Mi papá llegó a dormir en el piso y con techo de lámina, es el techo ese que es así de aluminio. Entonces mi abuela era de rancho, mi papá luchó muchísimo para poder estudiar, mi abuela también le consiguió a mi papá estudiar, y yo afortunadamente ya pude nacer en una familia de buen estatus, como nunca me faltó nada. Pero incluso yo en mi buena posición me di cuenta muy rápido que el mundo de afuera no me iba a gustar. Entonces, desde muy chiquito yo hice mi propio mundo, y me costó mucho trabajo dejarlo. No lo dejé hasta que no tuve opción. Yo, cuando tuve algún familiar enfermo o un momento muy específico que me acuerdo en el que mi abuela materna, que ha sido muy cercana a mí, se peleó hubo temas familiares y parecía que ya no nos íbamos a llevar con ella, pero yo, como tenía mi mundo interno, no sentí nada, nunca me causó tristeza ni nada, y mi mundo interno era literalmente lo construí. O sea, yo desde muy chiquito me encantaban los juguetes y yo jugaba muchísimo con los juguetes y yo estaba ahí. O sea, yo hice un juguete para mí, uno para mi papá, uno para mi mamá, uno para mi hermano, y eran aventuras, claro, pero al final yo siempre tenía el control.
Y eso me costó mucho de la vida, saber que yo no tenía el control y que en cualquier momento cualquier cosa podía pasar, y eso lo podía ver aunque yo estuviera bien en el mundo de afuera. Y así lo hice hasta los 16, 17 años. Yo seguía anormalmente jugando con mis juguetes, pero mucho más importante, aislándome de la vida real, en la ficción. Y para mí ese era mi refugio. Hubo un momento en el que, como empezaba a vivir cosas de adulto, no lo podía ya manejar. La ficción, el mundo del niño, digamos, ya no me servía. Y empecé a tener miedos irracionales y empecé a perder el control de mi cabeza, de lo que es real y lo que no es real. Y tuve periodos muy fuertes. Ya saliendo, mi terapeuta, fui a terapia, y ya al final mi terapeuta me dijo que llegué casi muerto, porque yo casi pierdo la cabeza. Pero conforme fui aprendiendo a enfrentar la realidad y a dejar atrás la ficción, fui aprendiendo muchas cosas en terapia. Entre ellas es que estaba yo, que existía yo, y que era muy importante esa relación, porque yo la tenía descuidada. Yo podía pasar 5 días sin mi mamá, mi papá no me lo recordaban, sin comer porque se me olvidaba, o se me olvidaba lavarme los dientes, o se me olvidaba 1000 cosas. Pero justo en terapia llegó un momento en el que yo pensaba antes que veníamos a la vida a ser felices, pero justo en terapia me fui dando cuenta que ese no podía ser el caso desde mi perspectiva, porque si viniéramos a ser felices, seríamos felices todo el tiempo, porque sería anti-ley que no estemos felices, porque si venimos a ser felices, entonces todo el tiempo podemos estar felices, y no es cierto. Empecé a leer libros como El hombre busca el sentido, que son de las personas que estuvieron en Auschwitz y cosas así, y ahí te das cuenta que no, que van a haber momentos en la vida en los que no estamos felices, pero siempre, y eso me lo dijo mi terapeuta, siempre, no importa lo que esté pasando, la oportunidad de amarnos mejor a nosotros mismos, de aprender a amarnos. Y así fue como empecé a conocerme. Empecé a escribir para, digamos, no platicar conmigo, sino para externar mi mundo interior. Y empecé a conocerme, empecé a conocer mi luz, pero también mi sombra y mi oscuridad, y te cambia realmente el conocer el potencial de oscuridad que tienes, te cambia el conocer la profundidad del ser humano que eres, y empecé a conocerme, y el amor a uno mismo, como me dijo mi maestro, no es sentir mariposas en el estómago, no es de que me amo y es como si tuviera una novia, no. El amor a uno mismo lo conocí principalmente con la disciplina, con decirme a mí, esto no es lo mejor ahorita, porque viene algo mejor, como digamos con el hacer ejercicio, ¿no? A lo mejor no es lo más cómodo, pero sabes que te va a dar beneficios en el futuro, y esa es la forma, es como cuidarte. Yo le dije a mi terapeuta en mi última sesión, yo llegué aquí con miedo a ser adulto, con miedo a la responsabilidad, pero ahora me doy cuenta que no es necesario que tengas hijos para que tengas responsabilidad de alguien, porque ya la tenemos, que es la responsabilidad de nosotros mismos, de escoger lo que es bueno para mí, porque muchas veces tratando de estar mejor hacemos cosas que nos llevan a estar peor, y para mí es eso. La relación conmigo es aprender, educarme para saber qué es lo mejor para mí, reconocer mis emociones, no permitir cosas que no se deben permitir en otras relaciones, y saber que el amor a mí mismo es lo más sagrado que tengo, porque es lo único que siempre voy a tener, que es la posibilidad de amarme a mí, de perdonarme, pero de decirme hay que aprender, de decirme no es por aquí, es por acá, y de cuidarme del mundo y de dirigirme en algo que yo crea que vale la pena.
Eso para mí es la relación conmigo, es mi relación más íntima junto con Dios, pero al mismo tiempo, si estoy bien con Dios, estoy bien conmigo, y cuando estoy bien conmigo es que estoy bien con Dios. Okay. Muchas veces me dijiste que hiciste terapias y que hace poco, si no entendí mal, acabaste haciendo terapia, tuviste tu última sesión. Entonces, primero, ¿cómo fue tu relación con él? Claro, no quiero que me digas los detalles, pero muy general. Y después quiero que digas o recomiendas a las personas que a lo mejor tienen miedo, o las personas que no quieren ir porque dicen, no, yo esto bien lo necesito, pero a lo mejor sí necesitan sin saberlo. Entonces ahí, ¿qué le dirías a esas personas que no van? Ya, primero te digo que si no hubiera ido a terapia, no estaríamos aquí hoy. No quiero decir que no estaría vivo, eso no lo sé, pero estaría en profunda oscuridad y no sé cómo hubiera salido de no haber sido por terapia. La terapia fue... Yo llegué a ir 2 veces de pequeño. Y no fueron más de 2 sesiones. Con este mismo terapeuta, que es el terapeuta que conocen mis papás, me llevaron. En algún momento fui a platicar con él una vez, dijo que todo estaba bien. Luego tuve una relación muy tóxica, tabú, esa palabra, pero fui con él, vino la pandemia, no acabó el proceso. Luego volví a ir con él porque mis papás lo dirigieron. Pero no acabé igual, fui a una sesión y ya no volví a ir. Y aquí es donde entra algo muy chistoso que perdón por la vulgaridad, pero así lo aprendí, que es, si quieres ir a terapia es como tener relaciones, es con ganas y te quitas hasta los calzones. Eso es lo primero que yo diría para alguien que cree o que tiene miedo de la terapia o que cree que tendría que ir, que es que tienes que querer hacerlo, porque no es bonito, o sea, no es de que, voy y platicamos y me siento más tranquilo. Muchas veces después de la sesión terminé sintiéndome peor que al inicio, y cuando llegaba tenía miedo y tenía que trabajar y enfrentarme a las cosas que yo mismo no quería ver, cosas mías. Entonces eso es lo primero que digo, que si quieres ir a terapia es con ganas, y ya si vas a ir tienes que enseñarlo todo. Porque si tú te estás guardando algo y no estás mejorando, eso es tu responsabilidad. Porque tienes que enseñar, que decir todo, con ganas y hasta sin calzones. O sea, eso es lo primero que diría. Pero también diría que ir a terapia para mí fue el lugar donde me conocí a mí, el lugar donde me dieron herramientas para cuidarme, es el lugar donde conocí en parte mi propósito de vida, es el lugar donde pude sanar, y es un trabajo, o sea, no es ir a platicar, y si estás yendo nada más a platicar, te recomiendo que cambies de terapeuta. Y es muy importante también que estés atento de con quién vas, porque hay muchos registros en psicología de personas que una terapia en la que una mamá y una bebé la metieron abajo de cobijas para que sintiera que renacía y se ahogó, se murió con el bebé, los 2 muertos. Entonces hay que estar atento, hay que saber con quién estás yendo. Puedes preguntarle cómo vamos a trabajar, qué vamos a hacer, qué estudiaste, porque muchas personas no estudiaron algo así y sienten que pueden ser terapeutas. Y sí, es algo que hay que hacer con cuidado, hay que saber bien con quién vas. Y una vez que decides voy, porque muchas veces camino a terapia yo sentía que iba perdiendo mi tiempo, pero un día sin darme cuenta iba cantando en el camino a terapia, alegre y feliz. Entonces se va a poner más difícil antes de ponerse más fácil. Y es algo que yo recomiendo muchísimo, en especial hoy en día que vemos índices de problemas de salud mental muy altos. Pero ir a terapia para mí es algo que está bien, y es decir, no es ser débil,
es ser muy valiente y decir, necesito ayuda. Y es como ir al doctor. O sea, yo si me da una infección de neumonía, no me voy a tratar de yo solito curar los pulmones. Y pasa lo mismo con la cabeza. Y es normal, vivimos en un mundo que no está hecho para nosotros, aunque nosotros lo hicimos. Vivimos con mucha prisa, con mucho estrés, apegados totalmente a todas las cosas, y pues obviamente eso va a tener efecto en nuestra salud mental. Entonces, esa es mi recomendación. Sí hay que ir a terapia. No digo que siempre hay que todos tengan que ir, ¿no? Pero si sientes que el estrés está afectando tu vida, tus relaciones, que a lo mejor la depresión, que a lo mejor la ansiedad, es muy importante. Y algo que quiero aclarar es que no vas a curarte con arte de magia. Yo todavía a veces tengo pensamientos llenos de ansiedad o periodos de ansiedad, pero lo que aprendí es cómo salir de eso, qué herramientas voy a tener yo para curarme a mí mismo de esa ansiedad y para manejarme a mí, porque todos tenemos cosas que manejar. Algunos son muy enojones, otros son muy ansiosos, otros son muy acelerados. Entonces para mí eso fue ir a terapia, fue ir a conocerme, ir a conocer un poquito de lo que es la vida y aprender cómo cuidarme internamente. Qué cosas no se valen en relaciones. Este también ha sido un tema conmigo, las relaciones. Y también en terapia pude aprender cuándo ya es momento de irse de una relación, en especial en pareja, ¿no? Cómo manejar las cosas, cómo manejar la ansiedad, cómo manejar la vida y a mí mismo. Entonces yo es algo que recomiendo muchísimo. Sé que puede ser difícil hablar si estás en casa todavía con papá, con mamá, con tu pareja, con lo que sea, de oye, necesito ir a terapia. Y no significa que estés loco. Significa que eres humano y que necesitas. Yo soy de la firme creencia de que en algún momento de su vida todos van a necesitar o todos necesitan ir a terapia, pero ir a terapia es la oportunidad de convertir lo peor que te ha pasado en lo mejor que te ha pasado. Para mí te agradezco todo lo que dijiste. Ahora hasta ahorita platicamos del pasado. Ahora quiero que del presente. ¿Cómo estás al día de hoy? Ok, mira, te diría que muy bien. Tengo muy claro lo que quiero y lo que no quiero con mi vida. Tengo muy claro lo que quiero y lo que no quiero en mis relaciones. Tengo muy claro que de aquí a que me muera, la vida va a ser un reto. Sé que me esperan cosas muy bonitas, sé que me esperan cosas muy difíciles, pero que me van a dar la oportunidad de aprender y de ser mejor. Sé que me falta muchísimo por aprender, pero sé que lo que he aprendido me ha servido hasta aquí. Y diría que estoy muy bien, pero al mismo tiempo sé lo profunda y lo fuerte que llega a ser la vida. Recientemente mi mamá estuvo en el hospital salió muy bien, gracias a Dios, pero fue algo fuerte. O sea, no fue una neumonía, sino fue algo de riesgo. Y eso me acercó muchísimo a Dios. Ahí fue cuando aprendí que la fe no es si pasa esto, sino que la fe es a pesar de que pase esto. Y
sé que me falta mucho por aprender, me di cuenta también, pero como te digo, me di cuenta que lo que aprendí me ha servido. Yo empecé a estudiar negocios en el TEC, luego me cambié a la banca de medicina, pero gracias a todo esto que pasó con mi mamá en el hospital, me di cuenta que medicina no es algo que yo iba a estudiar, que estuve en terapia intensiva, dormí ahí muchos días y vi a muchas personas, otros pacientes, y me di cuenta de que no tengo yo esa capacidad que vi que tenían muchos doctores de separar la parte emocional. Yo soy alguien, como ya hemos ido platicando, sensible, y me di cuenta que medicina no es, y otra vez vengo a cambiar de carrera. Ya tengo 20 años, ya me cambié una vez, pero dentro de todo estoy bien porque tengo claro que lo importante, tengo claro que lo demás se resuelve, que no porque no estudie medicina ya no voy a ayudar a otras personas. Tengo varias ideas y varios proyectos iniciando con la idea de seguir regresando lo que he aprendido. Entonces te diría hoy que estoy muy bien, que estoy aprendiendo muchas cosas y que tengo muy claro que ante la dificultad tú puedes escoger amargarte o volverte más sabio, y he podido hasta ahora escoger la sabiduría. Estoy muy agradecido y constantemente agradezco, pero aprendí con mucho durante estos días en el hospital. Yo me quedé mucho tiempo con mi mamá, y un amigo y mi mamá me lo dijeron que muy bien, que hice las cosas muy bien, porque pude responder, no me congelé, no, o sea, estuve ahí ayudando, y fueron momentos fuertes, pero yo, gracias a esto, pude confirmar que todo lo que he aprendido sí vale, y que toda esta parte espiritual, toda esta parte de herramientas para manejarme justo en terapia, no solo fue para sanarme, sino para manejar mejor lo que venía en la vida y lo que viene. Y eso te diría que estoy feliz, ¿sí? Porque tengo oportunidad ahorita de practicar la alegría, pero más que nada estoy claro de que lo que estoy haciendo vale la pena, de lo que estoy aprendiendo vale la pena, y de que yo, te digo ahorita, decidí entender que para mí el enfoque de la vida no era un ser humano que vive una experiencia espiritual, sino un ser espiritual que vive una experiencia humana. Y eso para mí lo fue todo en esto que pasé recientemente con mi mamá, y ahora que estoy volviendo a cambiar de carrera, entender que está bien que mi nombre no sea reconocido aquí en la tierra, que no cumpla con el plan del mundo, que no cumpla con el plan de todas las personas, pero sé que mi nombre, y esto lo dice ese mismo actor de la película de La Pasión de Cristo, Jim Caviezel, dice que mientras su nombre esté arriba, o sea, en la parte espiritual, todo está bien. Y eso es lo que yo aprendí, que no importa tanto esta vida humana, sino cómo aprendemos, lo que aprendemos, lo que escogemos. Podemos estar pasando momentos muy difíciles, aún así escoger tener una buena actitud, aún así escoger tener compasión con los demás. Y yo creo, me di cuenta en el hospital, estuve prácticamente 2 semanas durmiendo, porque yo estaba ahí, 2 semanas ahí, y me di cuenta de que
sí hay cosas en la vida que tenemos que hacer, pero en ese momento todo se paró, o sea, todas esas cosas quedaron a un lado. Y ahí me di cuenta que todas esas cosas importantes que he ido construyendo, que son mi relación conmigo, con Dios, con mi familia, las herramientas para manejar la dificultad, sí valen la pena. Y a lo mejor en la vida diaria decimos no lo necesito, pero en el momento en el que las vayas a necesitar, vas a desear ya haberlas empezado a aprender y a practicar desde antes. Y eso es lo que yo te diría que define mi estado ahorita, que tengo claro que lo que he aprendido vale la pena. Ok, muy bien. Y para cerrar nuestra entrevista, ahora te quiero preguntar del futuro. ¿Cuáles son o cómo ves tu futuro dependiendo de todo lo que tuviste, todo el pasado que tuviste y cómo estás en ese momento? ¿Cuáles son las cosas que dices, voy a tener un buen futuro gracias a eso que aprendí? ¿Y qué te esperas para tu futuro? Creo que estoy muy confiado en el Luis Carlos del futuro. Ahorita a mí me toca manejar el presente, pero sé que si sigo manejando bien el presente, eventualmente manejar bien el presente se va a hacer un buen manejo del futuro. Okay. Entonces, te diría que mi esperanza para el futuro no está en lo que vaya a pasar o en lo que no vaya a pasar. Mi esperanza para el futuro está en las herramientas que tengo y que sigo aprendiendo para saber que voy a manejar bien lo que venga y que voy a escoger algo, hablando digamos de la carrera, que para mí vale la pena. Sé que en el futuro vendrán muchos inviernos, muchos veranos, o sea, momentos difíciles y momentos felices. Pero mi esperanza, te digo, está en mis herramientas, en mi relación conmigo, en mi relación con Dios. Y mientras siga cuidando de eso, mi futuro va a estar bien. A lo mejor van a haber momentos en los que van a estar mal, pero sé que voy a saber regresar a la luz siempre. Y el futuro ahorita es muy incierto políticamente en México. Culturalmente hay muchos movimientos muy complicados. Las personas, los valores están cambiando mucho. La idea de una relación de pareja, yo quiero tener familia, es algo que he dicho implícitamente, pero la idea de la pareja y la familia ha cambiado mucho. Muchas ideas han cambiado mucho. Muchas cosas, estamos viviendo momentos históricos muy interesantes, entonces eso le agrega más incertidumbre a mi futuro y al futuro de todos. Pero sé que dentro de todo voy a hacer lo mejor que pueda, y eso para mí es mi esperanza, que sé cómo hacer lo mejor que pueda con las herramientas que he ido aprendiendo y que sigo aprendiendo, y sé que al final va a ser lo que sea, y voy a aprender lo que tenga que aprender. Ese diría que es mi compromiso, que en el futuro voy a aprender lo que tenga que aprender, no me voy a callar lo que tenga que decir, voy a hacer lo que tenga que hacer, voy a disfrutar y agradecer por el tiempo con mis seres queridos y por mi tiempo aquí en la tierra, y mi futuro llega a que yo espero llegar a un futuro en el que mire hacia atrás sin vergüenza, sin decir no participé, sin decir hice cosas que ya sabía que estaban mal. Sé que voy a equivocarme, pero no quiero hacer cosas que ya sé que están mal y aún así hacerlas. Y espero que en el final de mi futuro, que sea el momento en el que me toque despedirme de este cuerpo, de esta vida, espero decir que hice lo mejor que pude. Espero decir que en el día a día, momento a momento, decidí
buscar la luz, decidí ser luz con los demás, decidí aprender de lo que tenía que aprender y cambiar lo que tenía que cambiar. Y que cuando llegue dicho momento no sea un suspiro de arrepentimiento. Cuando llegue el momento no suspire con arrepentimiento, con enojo. Espero que sea un suspiro de alivio. Bueno, te agradezco por esas palabras que nos compartiste. Ojalá que alguien que vea este video pueda seguir tus pasos o que le des una luz en el momento de que esté en un momento oscuro, que pueda seguir tus pasos o que le abras un futuro. Entonces te agradezco mucho por estar aquí y ojalá que esté todo bien tuyo. Yo te agradezco a ti por invitarme, por hacer este espacio y pues por ser tan buen amigo como lo has sido siempre, y saber que lo necesites, aquí estoy siempre y que te va a ir muy bien en tu proyecto. Muchísimas gracias. Concluimos aquí la entrevista. En esta parte del video les quiero dejar mi opinión sobre cómo los entrevistados van a enfocar su vida. Entonces, según yo, Luis Carlos enfocó su vida mucho en sus creencias personales. Como ya pudieron escuchar, tuvo muchas oportunidades y muchos repensamientos sobre las creencias, sobre Dios y sobre lo que él era. Entonces, él enfoca mucho su vida en su persona, no tanto en lo que los demás piensan, sino en lo que las personas que él retiene que son importantes piensan, como por ejemplo sus papás, que desde los primeros días lo ayudaron y lo crecieron y que según él, como dijo, lo protegieron demasiado, pero de una manera lo ayudó para llegar hasta hoy, conociendo sus límites, conociendo lo que quiere de verdad y conociéndose a sí mismo. Entonces, me gusta mucho su enfoque de vida porque no es algo que todos llegan a tener y pues me gusta como al día de hoy sabe todo perfectamente lo que quiere, lo que no quiere y lo que ha pasado. Entonces todo eso llega a que pueda tener un muy buen futuro y una muy buena percepción de lo que le va a esperar. Entonces agradezco a ustedes para llegar hasta este punto y síganos y déjanos un comentario. Gracias.